los fondos que financian este tipo de emprendimientos son fondos de las naciones que participan en el proyecto. Por ahí no se las mencioné a todas con mucho detalle, pero son Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Argentina. Somos 6 países en este proyecto. Argentina, como ya se habrán dado cuenta, principalmente sostiene el proyecto con infraestructura, con lo que se puede hacer aquí en la Argentina de manera más o menos interesante. La infraestructura siempre abre, es trabajo, y eso el gobierno nacional lo financia con mucho gusto. Y además aportamos con nuestros propios sueldos, con nuestro tiempo, nuestros sueldos, siendo los que llevamos adelante una serie de trabajos. Y eso es tomado, como saben, en estos proyectos se habla de los fondos operativos, ¿no? Que se necesita para que el proyecto siga adelante. Primero para instalarlo, fondos de instalación. Después fondos operativos, mantenerlo y que siga funcionando. Y en los fondos operativos, Argentina, de la misma manera que en Pieroché, participa con el personal, con cargos, con nuestros sueldos y con tareas de infraestructura que no solo son para los proyectos, en general ayudan a las comunidades locales y producen otro tipo de sinergias con los pobladores, ¿no? Cuando Kubik llegó, cuando Llama llegó, era tierra fiscal. Ahora toda esa zona que se llama los Andes es parque nacional. Bueno, y en San Antonio de los Cobres también es una oportunidad de tener gente que se aloja en las hostales, que come y que compra en los supermercados de la zona, que va a las escuelas, que participa de la actividad cotidiana de la ciudad. Y finalmente hay un centro de atención al visitante, que va a ser además oficinas, en San Antonio de los Cobres, un edificio que está administrado por CONICET, que va a ser compartido por los proyectos que se instalen en la región de Alto Chorrillos y San Antonio de los Cobres. Así que estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado el proyecto y por el apoyo del gobierno nacional. Y, bueno, esperemos poder seguirlo adelante. Este es también una oportunidad para el desarrollo de recursos humanos. Yo sé que no se usa más la palabra recursos humanos, pero hay muchos estudiantes. El mismo Alexis y Facundo son estudiantes de ingeniería. Son miembros del CONICET, de la carrera del personal de apoyo del CONICET, pero están estudiando ingeniería, se van a recibir, seguramente van a progresar en la carrera del CONICET. Hay estudiantes que están haciendo doctorados en ingeniería y en física asociados con este proyecto. Es un proyecto de envergadura, de cosmología. Hay teóricos, hay personas en la colaboración argentina que trabajan en el software de adquisición y análisis. Esto no se maneja a palanca. Hay un software para analizar los datos. Hay varios estudiantes desarrollando en igualdad de condiciones con los europeos el software de adquisición y corrigiéndolo todo el tiempo. Y bueno, en ese sentido es una oportunidad para la República Argentina poder participar de estos proyectos internacionales. Victorio. Sí, está Victorio con la mano alzada. Una preguntita que te quería hacer, a ver, por mi desconocimiento, que el tema de la inflación no es un invento de nuestros gobiernos que viene de hace mucho tiempo atrás. Pero no, vos hablaste al principio por ahí que una de las cosas que se constataron es que el universo es plano, en el sentido de sigue una geometría euclídea, digamos. ¿Cómo es el tema? Yo tengo entendido que la teoría de la relatividad planteó precisamente curvaturas del universo. Sí, pero, no sé si eso cómo es, digamos, esas dos cosas, ¿no? Sí. Sí, no, la curvatura del espacio-tiempo es frente a la presencia de masas. La masa curva el espacio-tiempo. Entonces, en el espacio-tiempo cercano a la masa, vos tenés la curvatura. Pero en términos cosmológicos, universales, eso que ocurre en la presencia de una pequeña masa no te importa en absoluto. Estamos hablando de pequeñas escalas con masas que curvan el espacio-tiempo y escalas universales. Ahí lo único que te interesa es la distribución a gran escala de la materia. Y esa distribución a gran escala son los filamentos. Es el universo filamentario. Y en ese universo la geometría es plana. Ahora, si vas al Sol,
vas a tener el espacio curvado, y si te acercas a un agujero negro lo vas a tener súper curvado, que depende de la masa y más concentrada, una deformación más evidente. Entonces son dos escalas diferentes espaciotemporales. Luis. Bueno, Luis, adelante. Yo voy a hacer una pregunta que es una duda que me genera este tipo de radiación. Si bien nosotros tenemos prácticamente el mismo origen, ¿no es cierto? O sea, el Big Bang es donde nos originamos con todos los ciclos que vos has descrito muy bien a través del tiempo. Pero, o sea, nos hemos ido moviendo, digamos, como todo en este tema que creo que interpreté bien, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que nosotros hoy recibamos cosas que se hizo en el pasado? ¿Cómo podemos recibirlas ahora? Yo voy a hacer un ejemplo para que vean lo que yo estoy percibiendo. Es como si un jugador va con la pelota, tira la pelota al arco y resulta que va y se corre y la ataja al mismo. Bueno, no es el caso, ¿eh? Pero... Bueno, eso a lo mejor es lo que yo creo que yo estoy equivocado. No, porque nosotros vivimos aquí en este universo que ya tiene 13.800 millones de años. Si no hubiera pasado todo este tiempo, la materia no se hubiera transformado en vida. Necesitábamos todo ese tiempo. Entonces, nosotros vivimos lo que pasa es que hay que romper un poquito el tema de la concepción de lo que uno llama geometría y de la concepción de lo que uno llama espacio y de lo que se entiende por universo. Por ejemplo, el universo no tiene centro, es decir, nadie podría decir dónde se originó. No se originó en ninguna parte, no había espacio, no había nada, no había espacio, no había parte. ¿Dónde pasó? En ninguna parte. No había tiempo, entonces tampoco hay una antes. Hubo un momento de origen, y en el origen no es que solo empezó a desarrollarse el tiempo, se desarrolla el espacio-tiempo que están entrelazados, son las 4 dimensiones que explican en una teoría estándar o en la teoría estándar el universo. Eso se comenzó a evolucionar, a expandirse, pero el universo no tiene centro, el origen no ocurrió en ninguna parte. Entonces, ahí tenés que romper un poco con tu concepción tradicional de que estoy acá, o me muevo para acá, o voy para allá. Por otra parte, el universo tiene 13.800 millones de años, no es infinitamente viejo. Como no es infinitamente viejo, no es infinito en tamaño. Pero como está permanentemente expandiéndose, no tiene borde, no tiene límite. Y entonces, eso de me pongo allá, me pongo acá, no llego nunca, no hay límite. No es infinito, pero no tiene límite. Y entonces es otra cosa que tenés que romper respecto de la concepción que nosotros tenemos de lo que conocemos a nuestro alrededor. Ahora, si en un momento determinado de este espacio-tiempo los fotones empiezan a viajar, son fotones, es radiación electromagnética. Esa radiación tiene un mecanismo de propagación, de transmisión, y es la onda. El fotón es la partícula portadora de esa onda. Vos lo podés detectar al fotón, podés contarlos inclusive, pero el mecanismo es una onda. Y la onda se propaga, se genera la luz en ese cuerpo negro, chiquitito, que no te voy a dar dimensiones, porque dar dimensiones de ese espacio es ridículo, no tiene la dimensión como la que nosotros conocemos, era chiquito. Lo vas a leer por ahí, hay algunos que dicen una pelota de tenis. Bueno, da lo mismo, es igual, no importa el tamaño, era un objeto brillante. Y los fotones se desacoplan de la materia, y la materia sigue su evolución aglutinándose en las galaxias, y la luz viaja. Y viaja, y viaja, y viaja. Pero en el camino el universo se expandió, la materia se reorganizó, aparecieron estrellas. Estas estrellas se murieron y aportaron materiales pesados. Aparecen nubes de material en donde no solo hay hidrógeno, helio, litio y berilio. Aparecen los elementos pesados, hierro, calcio, carbono, de la evolución de las estrellas. Las nubes se compactan porque se mueren estrellas y forman ondas de choque. Y de esas compactación, nuevas estrellas y planetas. Y en algunos planetas se dan las condiciones para que aparezca la vida.
Ahora, eso no ocurrió cerca del cuerpo negro de 3000 Kelvin. El universo se expandió, pasó en cualquier parte, y lo que venía viajando de por ahí, viene viajando, y el universo se expandió, y nosotros estamos a 14.000 años, 14.000 millones de años del nacimiento. Acá, detectando los fotones que salieron hace 14.000 millones de años. Obvio que hay fotones más recientes. Los que salieron del Sol salieron hace 8 minutos nada más. Los que salieron de Andrómeda salieron hace 3 millones de años luz. La luz tiene una velocidad finita. Entonces, en alguna parte del universo la materia se organizó y aparece el sistema solar. Pero los fotones que vienen viajando desde el inicio del universo están en todas partes, porque vinieron viajando desde el inicio del universo. Y son esos que detectamos fríos. Los que están en nubes cercanas y también emiten frío, digamos en microondas, emiten microondas, pero yo sé que vienen de esa nube ahí cercanita. El Sol emite en microondas. Pero en 2 milímetros, 2 Kelvin, 2,7 Kelvin, no emite todo, en todas direcciones. Lo único que yo detecto es esa luz no visible en el día de hoy, que llena todo el universo como un mar, y es la que venía viajando y sigue llenándolo, y lo va a seguir llenando, porque la onda se propaga y se va a seguir propagando a medida que el universo sea más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Será tan larga como sea posible, pasará de microondas a ondas de radio, pero es la radiación que viene viajando desde ese inicio. Y es la de 2,7 grados Kelvin, que está para todos lados, no está asociado a una estrella o a un objeto. No, está asociado a un cuerpo negro. ¿Cuándo fue ese cuerpo negro? Hace 13.400 millones de años. Y respecto del nacimiento, 400.000 años después. Por supuesto que hay teoría en el medio, si no, no podría dar estos tiempos. Pero eso llena todo, es como estar en una... Es como, por ejemplo, la pelota no es lo mejor. Imagínate una lamparita. La lamparita emite luz y emite luz y emite luz. Y la onda electromagnética, la radiación electromagnética, se difunde en una burbuja cada vez más grande, más grande, más grande, y sigue viajando. El problema es que si vos estás a 1 kilómetro de la lamparita, no es que la luz no te llegue, te va a llegar, pero súper diluida. No, entiendo, ¿no? Burbuja enorme. Está claro, está claro. Y a la distancia que le haya llevado a la luz recorrer la lamparita y tu ojo. Bueno, ahora imagínate ese cuerpo negro 400.000 años después del nacimiento. La distancia que le llevó recorrer ese momento y tu ojo, aquí y hoy. Claro, yo creo es desacoplar, digamos, un origen puntual, que eso es lo que... Así lo concebí cuando yo me enteré de esta cosa y que probablemente me cueste transformar... Lo que pasa es que esa radiación la estamos viendo ahora. Viene de todas partes. Si vos haces el cálculo cuándo empezó a viajar, ese empezar a viajar son los 400.000 años después del Big Bang. Ahí Claro, empezó a claro. viajar. Está claro, sí. Ahí Como tiene una la mano lamparita levantada. del pase del universo. Sí. Victorio tiene la mano levantada. Adelante, Victorio. Sí, yo creo entender un poco la pregunta. Bueno. Se baja la mano, bueno, no importa. Ahí está. Digamos, y pienso que tal vez el problema sea por cómo imaginar el espacio, porque si uno imagina un espacio lineal, un centro allá, qué sé yo, porque claro, yo creo entender la pregunta de Luis en el sentido siguiente: nosotros somos materia que provenimos de aquel Big Bang y hemos viajado hasta donde estamos a una velocidad dada. No, a ver, nosotros no estamos viajando desde el Big Bang. La materia se origina y se organiza, las estrellas nacen y se mueren. Sí. En la muerte se producen elementos, se generan nuevas nubes de material interestelar. Los quarks son originales, pero la reorganización de la materia se produce todo el tiempo. Hay nacimiento, muerte, evolución, nacimiento, muerte, evolución. Los quarks de nuestros átomos sí son originales, pero nosotros no somos seres que venimos cambiando desde ese momento. No, nosotros nos generamos hace unos poquitos miles de años, o cientos de miles de años aquí,
en este planeta que tiene 4.600 millones de años. Claro. Pero este planeta y todo el sistema solar no viene viajando desde el origen del universo. Es las partículas elementales reorganizadas. Tampoco vienen viajando solitas y sueltas. No, se reorganizan en objetos. ¿Ves? Sí, sí, sí. Y se Pero mueren. Y aportan material. El del que estamos hechos proviene de aquel Big Bang, y si estamos nosotros acá, ¿cómo es que viene una luz con la velocidad que tiene, que la recibimos ahora de la época del Big Bang, cuando nosotros ya estamos acá? Yo pienso que a lo mejor la concepción del espacio que estamos manejando, esas microondas vienen viajando en un espacio curvo, dando vueltas, y nos llegan ahora, ¿no? No, olvídate, no están dando vueltas, no hay un espacio curvo, se está expandiendo, para todos lados es igual. Estamos muy condicionados por esas ideas del espacio pequeño y de los universos que son redondos. No es esférico, el universo no es esférico, no es cerrado. Se va a expandir para siempre. No está revirtiéndose la expansión. Nació y va a morir. No va a renacer. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no, no podemos cambiar la mentalidad de los jóvenes a los que educamos. Hay que cambiar esa concepción de medio redentorista, perdón la expresión, de que, bueno, se muere pero renace. No, nació, evoluciona, la materia se reorganiza. Si tiene suficiente tiempo, la materia puede reorganizarse al punto tal que emergen cosas con conciencia como nosotros. Pero inclusive lo que llamamos conciencia es un producto de conexiones neuronales y de corrientes eléctricas y de la manera en que la materia se organiza. Pero nosotros somos un producto reciente, no venimos viajando nosotros como especie desde ahí, porque es imposible. O sea, no vienen los átomos de lo que estamos compuestos. No, ni siquiera, nuestros átomos están formados de partículas originales, pero tienen más proceso que 13.800 millones de años. Están recontraprocesados, porque los átomos se ionizan, se rompen, se parten, se acoplan, las moléculas cambian. Es decir, solo los quarks y las partículas portadoras, y las partículas las 12 partículas, que no son solo quarks, sino que están los muones, las partículas tau, los neutrinos, esas son originales. Pero la reorganización se hace en etapas. Es siempre lo mismo, pero en etapas, con la contra de que no podés tener la misma cantidad de energía y de materia al mismo tiempo. Que el principio era energía, y de la energía obtenés la materia y perdiste energía. Entonces, estamos reorganizando cosas y transformando energía en materia a costa de la energía que estamos perdiendo. Entonces, a partir de la materia podemos obtener energía, sí, por fusión en el interior de las estrellas, pero como también obtenemos elementos químicos más pesados, no es que obtenemos la misma energía que usamos antes, no, hay pérdida, se conserva el total, pero el total implica la materia y la energía. Entonces, hay recombinaciones, hay reorganizaciones. Hay pérdida de energía en pos de la materia, pérdida de materia en pos de la energía, pero no tenemos las mismas cantidades de nada. Por eso el universo va hacia la muerte térmica, porque no es que yo puedo tener todo lo que tenía antes igual, y no importa, la materia me da energía, sí, pero a costa de, y la energía me da materia, sí, pero a costa de perder energía. Entonces, el tema es que si bien nosotros podemos decir que somos hechos de partículas que se generaron en el inicio, esas partículas solas tampoco hubieran producido vida, porque para que haya vida se necesitan los elementos pesados de la tabla periódica de los elementos, y para eso se necesitan estrellas. Y las estrellas son organizaciones de materia en forma de plasma, que se mueren. Si no se murieran las estrellas, tampoco habría formas complicadas de elementos químicos. Y encima, tampoco alcanza con que aparezcan todos los elementos químicos. Se tienen que dar un montón de condiciones para que esos elementos químicos produzcan lo que se llaman moléculas prebióticas. Y tener moléculas prebióticas tampoco te asegura que haya vida, porque moléculas prebióticas hay por todos lados, en todas las nubes de material interestelar hay prebióticas. Y uno dice, ¡ay, pero estos son prebióticas, aparecerá vida! No, de ninguna manera. Lo único que podemos decir es que las moléculas se organizan en prebióticas y que ahí está el germen, pero no está la vida de ninguna manera.
Entonces, nuestra manifestación actual no viene desde ese momento. Esto es consecuencia de la evolución completa del universo. Es consecuencia. Sí, los quarks, si te vas al interior de los átomos, son originales. Claro, pero cuidado, porque la mayor parte de lo que había en el principio, que era energía, al transformarse en materia, se perdió la energía. Y si vamos perdiendo eso, vamos a encontrarnos que en algún momento el universo no va a tener más poder de generar materia a partir de la energía, ni energía a partir de la materia. Y entonces ahí vamos a volver para atrás en el sentido de que el universo va a estar tan expandido que se van a desintegrar los átomos. Y al desintegrarse, van a quedar esto que llamamos partículas exóticas liberadas en un espacio enorme sin capacidad de recombinarse. Para que pudieran combinarse, se tuvo que dar exactamente el camino de la evolución de este universo. Una enorme cantidad de energía, un universo expandiéndose y enfriándose, y energía con la capacidad de transformarse en materia. Cosa que, bueno, la física a la que adherimos nos dice es posible, y aparte está la evidencia. Bueno, si después me viene otro con otra teoría y otra línea de pensamiento, por supuesto que hay otras teorías, inclusive del origen del universo. Pero, bueno, yo siempre vieron que siempre mencioné predicción, verificación, porque es ese el tema. Yo puedo decir cualquier cosa, puedo predecir a partir de mi modelo o teoría, pero después tengo que diseñar algún experimento para verificar. Hay algunas teorías que son difíciles de verificar. La inflación fue difícil de verificar, la propone Gould en los años 80, porque no se podía explicar todo exclusivamente con el Big Bang. Y entonces él plantea un cambio, 1980, muchas décadas después de la teoría de Lemaitre. Entonces, como no se podía explicar todo con Big Bang, es que aparecen estas ideas. Lo interesante de la inflación, que propone este evento expansivo exponencial, es que empezó a permitir verificar observaciones. Si eso pasó, entonces esta observación, bueno, me está diciendo que lo que predijo la inflación es verificable, es cierto. Y entonces por eso la inflación es lo que podríamos denominar paradigma actual. Pero cuidado con mezclar eso que son las partículas que forman nuestros átomos con una idea de que nosotros venimos desde aquel momento. No, esas partículas vendrán desde aquel momento. Nosotros somos un producto recontra reciente del universo. Yo me refería a los productos, o sea, todas esas partículas iniciales que formaron nuestros átomos, son los que vinieron de otro lado. Nosotros y sí, se tuvieron que recombinar. No vinieron de otro lado, se generaron ahí en el inicio. Una y cosa después... son los átomos de nosotros, los átomos de los que estamos compuestos y todo su material interno, es cierto, entiendo que se formaron prácticamente in situ, digámosle así. Y sí, las nubes en donde se formó... El origen de ese material que sufrió todas esas transformaciones que vos dijiste a través del tiempo, tiene que haber tenido un origen, que es el que están investigando ustedes. Nosotros solo estamos investigando, no estamos investigando el origen de los quarks, eso ya fue predicho y demostrado en los aceleradores de partículas. Esas ondas, me refiero. Ah, las ondas gravitacionales, sí. Sí, esas vienen de cualquier origen. No, las ondas gravitacionales primordiales son consecuencia de la inflación. Bueno, es lo que propone Saldarriaga. La inflación predice cosas como el universo plano, como la ausencia de monopolos magnéticos, como las variaciones de densidad de la materia. Son predicciones de la teoría inflacionaria. Las ondas gravitacionales primordiales también. Es una predicción. ¿Cómo la podría probar esa predicción? Estudiando la radiación de fondo cósmico, porque la huella digital de las ondas gravitacionales primordiales serían el modo B de polarización del campo eléctrico de la radiación que viene viajando desde hace 14.000 millones de años. Es una predicción. La predicción dice que la huella es el modo B, y el experimento que
está aquí para verificarlo, es Kubik. Si verificamos la existencia del modo B, demostramos la existencia de ondas gravitacionales primordiales. Y si demostramos la existencia de ondas gravitacionales primordiales, le damos una estrella más a la teoría inflacionaria, porque predice eso, que hay ondas gravitacionales primordiales. La inflación produce ondas gravitacionales primordiales. Lo mismo pasó con LIGO y las ondas gravitacionales de nuestro universo actual. La predicción era que cuando se fusionaran dos agujeros negros, se iban a producir esa fluctuación, esa especie de, como las banderas, ¿no? Como si se movieran, flameara, el flameo del espacio-tiempo, y nosotros que estamos en cualquier parte del universo lo íbamos a detectar como una pequeña variación de la distancia de los espejos de los interferómetros, LIGO, Virgo, etc. Era una predicción. Lo predijo Einstein. Sí, sí. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, si hay una fluctuación es una onda, el espacio-tiempo se deforma, pongamos un interferómetro suficientemente largo para que una pequeñísima variación en la posición de los espejos nos muestre que se está deformando el espacio-tiempo. Es la base del razonamiento de LIGO y de Virgo. 40 años tuvo que esperar LIGO para detectarlo. Pero lo detectó y se ganó el Nobel. Entonces, fue una predicción de Albert Einstein, pero fue una predicción. Había que diseñar el experimento y después esperar a que ocurriera. Nosotros tenemos que encontrar el modo B en esta luz que viene viajando hace 14.000 millones de años. Es decir, son cosas complicadas, son difíciles, son de tiempo, puede haber resultado negativo, pero como la teoría de la inflación predijo otras cosas que están demostradas, nosotros estamos bastante confiados, porque no es que, bueno, no la pegó en una. No, todo lo que predijo y que se pudo demostrar está demostrado. Entonces la inflación es fuerte, no es una teoría endeble, es fuerte, porque predijo cosas demostradas. Una de las que todavía no están demostradas es precisamente la aparición de las ondas gravitacionales primordiales como consecuencia de la inflación. Y es lo que queremos buscar. Bien. Bueno, Beatriz, ha estado lindísima, no solo las exposiciones tuyas y de Alexis, sino también este momento de preguntas y respuestas que siempre nos amplía. Sí, yo sé que la cosmología es un tema que a todo el mundo le interesa y ninguno, me incluyo, entendemos muy bien. Pero sí, porque es complejo, es una cosa... Primero, pero lo que yo les recomiendo en general para poder aproximarse es despojarse de todo prejuicio. Hay que despojarse porque si no uno se agarra a las cosas que conoce precisamente. Y cuando uno se mete ahí es como cuando tuvimos que meternos en el mundo del átomo, ¿verdad? Que uno se tuvo que despojar de todo el andamiaje newtoniano y bueno, a ver qué pasó. Después lo reencontramos a Newton, si Newton siempre aparece, pero para poder meterse ahí en el átomo hubo que despojarse, los primeros de todos los físicos del principio del siglo XX, ya sabemos, el mismo Planck y Bohr, y bueno, ya sabemos que Einstein decía que era todo mentira. Bueno, entonces hay que despojarse para poder empezar a descubrir cosas. Sin embargo, también sabemos, gracias a la física moderna, que hay una parte de la naturaleza que es inaccesible, a la que no vamos a nunca acceder, no vamos a descubrir todo. Entonces, tranquilos también en ese sentido, vamos a hacer lo más que podamos, pero hay una parte de la naturaleza que no se deja asir, y eso también hace súper interesante el trabajo de los científicos, ¿no? Le brindamos un aplauso más a los expositores y a Beatriz. Que pasen muy buen fin de semana